En el día de hoy vamos a hablar de lo que es un informe de lectura. Un informe de lectura es el reporte que elabora después de leer determinado texto, con el propósito de demostrar lo que has leído y lo has comprendido. Otras personas deben de saber cuál es el fin de este texto y deben de sentirse interesadas al leer tu texto y la base que has expuesto. ¿Cuáles son las características de un informe? Primero, es un texto escrito en prosa. Segundo, debe ser claro, coherente y ordenado de manera lógica. El uso del lenguaje debe de ser simple. Debe contener las ideas principales del texto. Debe pretender exponer, describir, analizar, argumentar o interpretar las ideas ya excavadas. ¿Cuáles otros puntos debe de tomar en consideración dentro de su estructura? La presentación del mismo. Esta incluye el nombre o institución educativa, tema, nombre de la materia, nombre del docente y el nombre del autor que está haciendo dicho informe. En el título, este debe de ser un resumen en una frase que exprese el contenido y el análisis que ha realizado de ese texto. La introducción. En la introducción debes exponer brevemente las interrogantes o motivo que estás haciendo dicha investigación con el objetivo de informar, y para esto debes utilizar oraciones tópicas que sirvan como base en el análisis para realizar esa obra literaria. En la estructura también tenemos lo que es el desarrollo. En el desarrollo se explican los subtemas derivados del tema principal de tu dicho informe. Como estructura de la obra, debes de utilizar lo que es la síntesis, el resumen, la argumentación de la temática y también utilizar recursos de estilos, también datos de autor y relacionarlo con otras obras. En el desarrollo del informe también se analizan patrones socioculturales presentes en la obra, como son de costumbre, estilo de vida y rasgos culturales, entre otros. En la conclusión se ofrece un cierre crítico sobre el interrogante presentado al comienzo y se logra a través de plantearlo mediante oraciones tópicas que sirvan como base de tu análisis. Debes de tomar a consideración que algunos informes de lectura deben incluir un índice donde se muestra la estructura de tu informe con sus páginas y sus enumeraciones. Además, debes agregar la biografía, referencias bibliográficas que son documentados o consultados. Entre estas tenemos libros, enciclopedias, artículos y medios audiovisuales. Otros autores también pueden incluir la recopilación de donde se exhorta al lector dicha obra. Hay ciertas estrategias que nos permiten resumir un texto dentro de un informe de lectura. Estas estrategias sirven de base y son las principales estrategias que se deben de tomar en cuenta para la comprensión del texto. Preparar un resumen implica usar un paso fundamental en la comprensión del texto y la redacción de dicho informe de lectura. Para poder hacerlo, podemos utilizar las siguientes estrategias. Primero, relee el texto y si hay palabras que desconozcas, trata de entenderla de acuerdo al contexto que se plantea en dicho texto. Luego, busca su significado en un diccionario. Selecciona y subraya las ideas principales que se relacionan con el tema central del texto para luego reconstruir las ideas. Hasta aquí tenemos cuáles son las características del informe de lectura y los puntos que debe de tomar al momento de realizar uno.